Vean ese otro, si lo alcanzan a ver, otro libro, Sí. se llama Diseño de pavimentos flexibles. Diseño de pavimentos flexibles. Son dos partes. Esta es la segunda parte, pero hay una primera parte que nos habla sobre, exactamente sobre el diseño. Está como al revés. La primera parte nos habla de 4 diseños de pavimentos que se emplean. Y esta segunda parte nos habla del SUX, de la compactación y todo lo demás. Como que el autor, que se llama Manuel Debería ser al Zárate, revés. ándale, empezó al revés. Ingeniero Manuel Zárate Aquino, oaxaqueño de nacimiento. Y como dice el compañero, empezó al revés. Lo es de la Asociación Mexicana del Asfalto. Son dos, les digo, esa es la segunda parte y hay una primera parte. Está también muy bueno y pues más o menos está actualizado. Si lo pueden conseguir, nos va a servir para, sobre todo el número 1, nos sirve para eso, para el diseño del pavimento. Para el diseño del pavimento. Bueno, rápidamente. ¿Quiénes no han participado y quieren participar Yo, Profe. con alguna de las profe. preguntas? Profe. Para que todos tengamos ese punto extra de la participación, ¿no? Más que nada esa es la idea. Les damos oportunidad a todos. Yo, profe. ¿Quién eres? ¿Hernández Coyotl? Sí, Dime qué es un hidrómetro y cómo se hace la prueba con el hidrómetro, Hernández Coyotl. pues yo investigué que un hidrómetro es una herramienta de medición cuyo propósito es medir la fuerza y la velocidad de cualquier líquido y está fabricado en cristal y está compuesto por un tallo y una bombilla ubicada en la parte superior y dentro de la cual se ubica una pequeña cantidad de plomo mercurio y que estos elementos son los que permiten realizar la medición mediante su comportamiento. De hecho, estos se utilizan mucho en lo que son en ingeniería de carreteras, ¿no? Es lo que investigué. Ajá. Y fíjate que casi no hacen mención de él más que ahí donde lo vimos, pues, ¿qué es? En el video, ¿no? Que lo vimos. David Santos, ¿qué tiene? ¿Estás enfermo o qué? ¿O apenas te la estás curando? ¿Alguien trae otra definición diferente a Hernández? No, profe, lo mismo, que es un instrumento que sirve para medir el caudal. Bueno, yo encontré que es para medir el caudal. No sé si esté bien. Bueno, vamos a dejar mejor una cuestión diferente. ¿Cómo se llama? Esa prueba de el hidrómetro, en este caso, sí, exactamente como dice el compañero que estás. No sé si sería bueno buscarla en internet como prueba del hidrómetro. Granulometría empleando un hidrómetro. ¿Por qué se ensaye? Pues, no sé, yo creo que nadie lo vio en mecánica de suelos, obviamente. Yo estuve una temporada ahí en la maestría, y ahí en la maestría, pues sí hacemos ese ensayo con el hidrómetro, sobre todo para suelos que pasan la malla número 200, ¿sí? Para otro tipo de suelos, para eso tenemos las mallas. Pero con el hidrómetro, sí, más o menos lo que decía el compañero, no sé si le entendieron o si ustedes le entendieron al concepto que encontraron ustedes del hidrómetro, porque nos habla él por ejemplo, nos habla de mercurio, ¿ah? ¿Dijiste? Sí, profe. De mercurio. ¿Tú también, Suseli? ¿Tú también traes ese concepto de que le ponen mercurio arriba? No, no, A ver, tú profe. platícanos lo que encontraste, Suseli. Pues que como tal, yo nada más busqué la definición de un hidrómetro y me salió eso, instrumento que sirve para medir el caudal, la fuerza y otras características de los líquidos en movimiento. A lo mejor sí, no supe dar el concepto exactamente cómo funciona el hidrómetro al hacer la prueba de granulometría. Bueno, el hidrómetro más o menos es como una especie es como un termómetro, pero en la parte inferior trae un bulbo. En la parte inferior trae un bulbo. Ese hidrómetro, el bulbo contiene algunos elementos, como dijo el compañero de cianuro, de mercurio. Tiene algunos elementos de mercurio, tiene como unas bolitas de mercurio para darle un cierto peso. Sí, obviamente, esos hidrómetros hay que calibrarlos, se deben calibrar y traen una marca como los micrómetros.
Entonces nosotros echamos nuestro material, se los voy a platicar así a grandes rasgos, ¿no? Nosotros echamos nuestro material suelo en una probeta, por decir algo, en una probeta echamos nuestro material suelo y obviamente eso le va a provocar una mayor o menor densidad al agua cuando está en la parte de arriba. Lo que hacemos es con el hidrómetro, metemos el hidrómetro y no se sumerge, no se sumerge, sino que tiene un peso ya muy determinado y nos da una medida, como les digo, como un termómetro, nos da una medida con respecto del ras del agua, ¿sí? Entonces, ese día nosotros checamos esa lectura y en base a ciertas ecuaciones, a ciertas fórmulas, podemos obtener más o menos el tamaño de los granos, ¿sí? Con el paso, se van haciendo diferentes medidas día con día, el material pues obviamente va cayendo hacia el fondo y el hidrómetro pues también como ya es menos densa el agua, porque el material se va yendo hacia el fondo, pues se va sumergiendo un poco más y esos parámetros que nos proporciona nos indican exactamente cuáles son los tamaños que podemos encontrar en cuanto a granulometría, ¿sí? Es más que nada, a lo mejor yo no di bien el concepto, de todos modos si lo pueden buscar como hidrómetro para la prueba de granulometría, a lo mejor van a tener una mejor idea, ¿no? En un momento determinado. Profe. Sí, Juan. Yo encontré algo relacionado a lo que está diciendo. Ah, bien. Instrumento utilizado para la medición de la densidad de líquidos y sólidos utiliza el principio de flotación de Arquímedes en la medición. Sí, pues es más o menos así el ensayo. Parece, ajá, que sí, poco. De esa manera, sí. Está bien, Juan Daniel Pérez. Ok, profe. Sobre el concepto, sobre la pregunta de economía, sí, perdón. No, Inge, es que me he encontrado, creo, una práctica, o bueno, cómo son los pasos para una práctica, no sé si quiera que lo compartan. Ah, sí, cómo no, sí, ¿quién eres? Ortega. Ortega. Es que como aparece nada más tu foto, pero no aparece tu nombre. Ortega. A ver, dinos, Ortega. Pues no entiendo muy bien las medidas que ellos ponen, pero ponen, cuando se utiliza una ecuación, bueno, primero nos dice que es un hidrómetro, ¿no? Para empezar, y para qué se utiliza. Luego dice el principio general del método del hidrómetro. Y nos marca todas las fórmulas que se pueden utilizar y dice que 1, la velocidad que alcanza el punto B tan pronto como comienza la decantación del suelo. 2, la decantación y la resistencia son enteramente debido a la viscosidad del fluido. 3, las partículas son lisas y esféricas. Y 4, no existe interacción entre partículas individuales. Sí, esos son conceptos que nos dan exactamente pues para manejarlos de forma independiente. Sí, dice que el hidrómetro se utiliza para determinar el porcentaje de partículas de suelos dispersados que permanecen en suspensión en un determinado tiempo. Para ensayos de rutina con fines de clasificación, el análisis con hidrómetro se aplica en partículas de suelo que pasan el tamiz de 2 milímetros o del número 10. Bueno, aquí dice eso, Inge. Sí, está bien. Y sí, es válido. Pero te digo, pues para eso tienes las mallas, ¿no? Sí. Porque con el hidrómetro, pues obviamente no cualquiera lo sabe hacer, así que como ustedes lo saben, no cualquiera sabe hacer una granulometría con el hidrómetro. No es tan difícil, tampoco. No es cosa del otro mundo, ni mucho menos. No lo hacen super expertos. Pero sí, es un concepto un poquito más complicado que el de las mallas, simple y sencillamente. O sea, es más rápido con las mallas que con el hidrómetro, definitivamente. ¿Más recomendable también? Por rapidez, sí. Y quizás hasta por precisión. Porque exactamente te digo, es como más para suelos finos. Ahí, por ejemplo, nosotros ahí en el laboratorio, un día haciendo así como una especie de inventario, me encontré una malla 400, nada más imagínense, ¿no? Imagínense, para hacer una granulometría con una malla 400, una malla 200 y una malla 400, ahí sería quizás más complejo. Por eso yo considero que es más factible exactamente hacerlo para el material que se retiene en la malla número 200 con las mallas, y para el que pasa la malla número 200 podríamos hacerlo con ese hidrómetro, porque en un momento determinado pues el SUX ya ni maneja eso, nada más te dice porcentaje que pasa, sino es como una cuestión como de investigación para los materiales arcillosos. Sabemos que las arcillas son las que tienen quizás esos tamaños, ¿no? Para la gente que se dedica a eso de las presas, a ver la investigación el comportamiento de una presa, ¿no? En un momento determinado, una presa que tiene un corazón de tierra, de arcilla,
en donde manejamos arcillas, pues en un dado caso. Siento que ahí podría ser útil. Porque aquí realmente, como dijo el compañero Hernández, para pavimentos, pues no, la mera verdad no. Nosotros con que nos den la plasticidad y con que nos den más o menos los tamaños para ver cómo se va acomodando la granulometría, con eso tenemos más que suficiente. Es más como de mecánica de suelo, siento yo, que de pavimentos, pero bueno, cada autor tiene su concepto, ¿va? Y a lo mejor hay autores que sí le han encontrado utilidad. Yo no le he encontrado mucha, pues, pero sí es bueno saber, les digo, es bueno saber en un momento de todo. Yo creo que algunos de ustedes se van a abocar hacia mecánica de suelo, sea geotecnia, pues yo creo que les va a servir, ¿no? Bueno, ¿quién tiene el concepto de economía que preguntamos? ¿Qué tanto debe conocer un ingeniero civil sobre la cuestión? Dice aquí, la pregunta fue, ¿qué importancia tiene la visión económica en el desarrollo de la infraestructura? Yo, profe. ¿Quién eres? Hernández Martínez. Hernández Martínez, a ver, dinos tu concepto, Hernández. Encontré que una infraestructura es adecuada fundamentalmente para el desarrollo económico de un país. Tiene un peso muy importante porque disminuye los costos de comercialización, integra los mercados y promueve la movilidad. Eso en el caso de las carreteras, ¿no? Sí. Es un elemento esencial para que la economía pueda aspirar a tasas de crecimiento más elevadas. Yo también entendí por esta parte que surge competitividad en cuanto a comparación a otras infraestructuras de otros países o de otra parte del mundo. Aparte, ¿no? Ahí, por ejemplo, ustedes, cuando ustedes vieron su proyecto de camino, ¿sí analizaron algo del índice de rentabilidad? Sí, profesor. ¿Sí? Ese índice de rentabilidad lo podríamos comparar con algo que se llama costo-beneficio. Sí, también hay beneficio social, ¿no? Es eso. Ese es el beneficio social. ¿Sí? Ese es el beneficio social. Bueno, yo creo que el concepto del compañero estuvo muy adecuado. Anoten la que vamos a investigar para el lunes. ¿Qué conocimientos básicos debe tener un ingeniero civil? ¿Qué conocimientos básicos debe tener un ingeniero civil sobre economía? Y pues a propósito de lo que estamos hablando, sí, ya escucharon, ¿verdad? ¿Qué conocimientos básicos debe tener un ingeniero civil sobre economía? Y pues pensando, les digo, en lo que estamos conversando, la siguiente sería, también para el lunes, ¿no? ¿Qué beneficios reciben las personas? Lo que estábamos comentando del costo-beneficio. ¿Qué beneficios reciben las personas a las cuales se dirige una obra? ¿Qué beneficios reciben las personas a las cuales se dirige una obra? Gracias a una interpretación económica adecuada del proyecto. ¿Qué beneficios reciben las personas a las cuales se dirige una obra? Gracias a una interpretación económica adecuada del proyecto. Bueno, yo la respuesta que le di a la compañera, les digo que fueron unas preguntas de una compañera que salió de aquí de la escuela y está en la ESCA. La pregunta fue, ¿qué importancia tiene la visión económica en el desarrollo de la infraestructura? Yo le comenté que era un factor de gran importancia, ya que potencializa la eficiencia de las inversiones, de la inversión privada en la economía, facilita el funcionamiento eficaz de los mercados y apoya el crecimiento equilibrado, ¿no? Es lo que pues, andan buscando, se supone, los políticos, ¿no? Y es lo que también nosotros debemos buscar como profesionistas, no solamente como ingenieros, sino como profesionistas, en términos generales, que haya un crecimiento parejo para todos, ¿no? Que no solamente haya, que no haya tanta disparidad social, ¿no? Que haya muy pocos
muy poca gente con recursos, no da de ricos ni de pobres, muy poca gente con muchos recursos y bastante cantidad de gente con una cantidad menor de recursos, no puede salir de ese abandono, vamos a decir, de ese abandono social. Bueno, esa es de su materia de economía y de sus materias de ciencias sociales. Vamos a pasar un poquito a la ingeniería civil. Vimos la prueba de granulometría, no sé si quedaron algunas preguntas. Vimos la prueba de granulometría. No hay dudas, profe. Me encontré por aquí un video de los límites de consistencia, que es la otra que íbamos a ver. Aquí está. Dura 9 minutos, entonces ahorita lo analizamos, sí, 9 minutos con 10 segundos. Y me pareció que fue, porque ayer le puse un video a algunos compañeros, no me pareció tan representativo. Este no me pareció tan malo, lo estuve buscando hace un momento y pues no me pareció así tan peor. A ver. Ahí está. Véanlo, por favor. En este video hablaremos acerca de la determinación del límite líquido. La consistencia es un término que es usado para describir el grado de firmeza de un suelo. Y los límites de consistencia son el contenido de agua de un suelo que produce cambios desde un estado a otro. Los diferentes estados de un suelo son el estado líquido, estado plástico, estado semisólido y estado sólido. Y por otro lado, los límites de consistencia son el límite líquido, el límite plástico y el límite de contracción. El objetivo de este ensayo es determinar el contenido de agua expresado en porcentajes del suelo secado en el horno cuando éste se halla en el límite entre el estado líquido y el estado plástico. Además, este ensayo se realiza en suelos homogéneos de grano fino. ¿Ves? Eso es racista. ¿Tengo razón? Pero tienes razón. Una vasija de porcelana de 115 milímetros de diámetro aproximadamente, una espátula de hoja flexible de 75 milímetros a 100 milímetros de longitud y 20 milímetros de ancho aproximadamente. Aparato de límite líquido o equipo de caza grande de operación manual. Es un aparato consistente en una cazuela de bronce con sus aditamentos construidos de acuerdo con las dimensiones que indican las normas ASTO T89 y ACTM D4318. Un ranurador curvo trapezoidal conforme con las dimensiones exactas indicadas en la norma ASTO T89 o ACTM D4318. El ranurador podrá incluir un calibrador, el cual puede ser de 10 milímetros de espesor y aproximadamente 50 milímetros de longitud. Recipiente hecho de material resistente a la corrosión y cuya masa no cambia con calentamiento y enfriamiento repetitivo. Una balanza con una sensibilidad de 0,01 gramos. Un horno termostáticamente controlado capaz de mantener temperaturas de 110 grados Celsius para secar las muestras. Un mortero con pilón. Un tamiz de malla número 40. Probeta graduada con una capacidad mínima de 25 ml. Y de la manivela hasta que la taza se eleve a su mayor altura, utilizando el calibrador de 10 milímetros, el cual está adosado al ranurador. Verifique que la distancia entre el punto de percusión y la base sea exactamente de 10 milímetros. De ser necesario, afloje los tornillos de fijación y mueva el de ajuste hasta obtener la altura de caída requerida. El material empleado para este ensayo deberá ser secado en horno a una temperatura no mayor a 60 grados Celsius por un tiempo aproximado de 24 horas o hasta que el material alcance la masa constante. Cuando el material esté seco, desharemos los terrones con ayuda de un mortero sin reducir el tamaño natural de las partículas individuales. Luego de esto,
colocaremos el material en la malla 40 para realizar el tamizado. El material que pasa el tamiz 40 deberá ser almacenado para realizar el ensayo del límite líquido, y el material retenido en el tamiz deberá volver al mortero para seguir reduciendo los terrones. Una vez obtenido el material pasante del tamiz número 40, distribuimos el material en 3 o 4 partes iguales para realizar el acondicionamiento de la muestra. Colocaremos 50 gramos de material pasante del tamiz número 40 en la vasija de evaporación. Luego comenzaremos a adicionar entre 15 a 20 ml de agua destilada y comenzaremos a mezclar, agitándola, amasándola y tajándola con una espátula en forma alternada y repetida hasta que se alcance una mezcla homogénea y pastosa. Si es necesario, añada entre 1 a 3 ml de agua destilada a la mezcla hasta obtener la consistencia pastosa. Y como dice mi papá, mezcre. Luego de adicionar la cantidad de agua necesaria y mezclar, debemos de curar la muestra durante el tiempo necesario para que las fases líquida y sólida se mezclen homogéneamente. El tiempo de curado para suelos de alta plasticidad debe ser mayor o igual a 24 horas. En el caso de suelos de plasticidad media, este tiempo será mayor o igual a 12 horas, y en el caso de suelos de baja plasticidad, el tiempo de curado será mayor o igual a 1 hora. No, hombre, unos genios. Luego de que la mezcla haya curado, colocaremos el aparato de límite líquido sobre una base firme y limpiaremos la taza. Colocaremos en la taza una porción de la muestra preparada utilizando la espátula. La masa de suelo deberá colocarse centrándola en el punto de apoyo de la taza con la base. Distribuye la masa de suelo con la espátula hasta obtener una superficie plana. Enrase y nivele a 10 milímetros en el punto de máximo espesor. El material sobrante del enrasado deberá reincorporarse a la vasija de evaporación. Luego de colocar el material en la cazuela de bronce, lo que haremos ahora es dividir el suelo con una firme pasada del ranurador a lo largo del diámetro y a través de la línea central de la masa del suelo, de modo que se forme una ranura limpia y de dimensiones apropiadas. En ningún caso debe existir desprendimiento de la pasta del fondo de la taza. Si ello ocurre, retire el material y reinicie el procedimiento. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. La formación de la ranura se debe lograr con el mínimo de pasadas, limpiando el ranurador después de cada pasada. Se levanta y golpea la cazuela girando la manija a una velocidad de 2 revoluciones por segundo hasta que las dos mitades de la pasta del suelo se pongan en contacto en el fondo de la ranura a lo largo de una distancia de cerca de 13 milímetros. Es bellísimo. Se anota el número de golpes requerido para cerrar la ranura. Se saca una tajada de suelo aproximadamente del ancho de la espátula, se toma de uno y otro lado en ángulo recto con la ranura, incluyendo la porción de esta en la cual se hizo contacto, y se coloca en un recipiente adecuado. Se pesa y se anota el valor. Luego de esto se coloca el suelo con el recipiente dentro del horno a una temperatura máxima de 110 grados Celsius hasta obtener una masa constante, y se vuelve a pesar tan pronto como se haya enfriado antes de que pueda haber absorbido humedad higroscópica. Se anota esta masa, así como la pérdida de masa debida al secamiento y la masa de agua. Se transfiere el suelo sobrante de la cazuela de bronce a la cazuela de porcelana. La cazuela y el ranurador se lavan y se secan para prepararla para el tanteo siguiente. Se repite la operación anterior por lo menos en 2 ensayos adicionales con el suelo restante en la vasija de porcelana, al cual se le agrega agua suficiente para ponerlo en un estado de mayor fluidez. El objeto de este procedimiento es obtener muestras de tal consistencia que al menos una de las determinaciones del número de golpes requeridas para cerrar la ranura del suelo se halle en cada uno de los siguientes intervalos: 25 y 35, 20 y 30, 15 y 25, de manera que la oscilación entre las tres determinaciones sea por lo menos 10 golpes.
Espero que el video le haya servido de ayuda. Nos vemos en el próximo video. Ya cumplí mi misión aquí. ¿De qué misión está hablando? Usted no hizo nada. Bueno. Pobrecito. Preguntas. ¿Qué observaron? ¿Qué vieron? ¿Qué analizaron? Ahora no me voy a ir a la norma. Profe. Voy a... Sí. Perdón. Sí, termina. Ay, te cortaste, Caro. No, le digo que si quiere termine de explicar y ya le pregunto. Y ahorita le pregunto. No, pues más bien quiero preguntas. Es que la clase pasada nos dijo que de aparte del ranurador curvo se utilizaba otro. ¿No lo viste? ¿No lo viste ahorita en el video? No. Cuando calibraron la copa, utilizaron 2 ranuradores. Uno que fue de color rojo, que es el plano, y el otro es el curvo. Ok. Aquí la cuestión es, usan en todo, si ustedes vieron también creo que con ustedes vimos lo de allá de Querétaro, ¿no va? ¿O sí? De una universidad de Querétaro vimos el límite de consistencia de la clase pasada, ya no alcanzamos a ver eso. Sí, lo vimos. Sí, también. Bueno. La mayoría usan ese ranurador curvo por comodidad, pero realmente, no sé si, híjole, es que lo malo que no han visto, yo creo la prueba si ya la hicieron alguien ahí en Meca o en otro lado. Sí, yo sí la hice, profe. ¿Sí? ¿Y con qué ranurador la hiciste? Con el curvo. Con el curvo. Uh-huh. ¿Y si crees que nos dé ese espesor de 1 milímetro, de 8 milímetros, bueno, de 1 milímetro máximo, dice, con el ranurador curvo, así como vimos las paredes del talud, no creo que sean de 1 milímetro. No. Yo digo que miden más, como 1.2, 1.5 milímetros. Sí cambia, un poquito, pero sí cambia. Y es que lo hacemos por comodidad. Ajá. Realmente el ranurador curvo, yo creo que sí me voy a tener que ir a las normas. Sí, no, y también, bueno, cuando yo hice esa prueba, pues no, en primera, pues mi profe no nos explicó bien, ¿no? Y ni siquiera nos dijo que teníamos que, o sea, nivelar la copa de Casagrande, o sea, no nos dijeron eso, nos tuvieron, calibrarla, perdón. Sí. Nos tuvieron que ayudar otros compañeros de un semestre después. Uh-huh. Y también, pues creo que le agregamos mucha agua, entonces nos quedó así muy muy líquido. Ajá. Sí, se pasaron de agua. Ajá, pero fue, creo que como 2 o 3 gotitas y ¡pum! Se hizo así bien líquido. Sí, hay materiales que así reaccionan. Ajá. Hay materiales que así reaccionan, se hace muy líquido exactamente al agregarle tantita. Las arcillas tienen esa cualidad que con tantito más que te pases de agua, ya perjudicaste tu muestra. Toda la muestra, ajá. Y tiene que hacer es medio complicado ir de lo húmedo a lo seco. Sí se puede. Sí. Y es lo que, y no se debe agregar más material, sí se puede, pero es muy, muy tardado. Sí, muy tardado. Dijeron que si queríamos ir para atrás, que teníamos que ir al sol, pero pues no nos daba tiempo de que se secara la muestra. Sí, es lo que te digo. No, ahí en la escuela lo hacemos de una forma muy rápida, por lo mismo. No sé si se dieron cuenta ahorita. Ellos dicen que lo que tenemos que hacer es agregarle agua a nuestro material y ahí dejarlo unas 10 horas, cuando menos, para que todo el material se impregne del agua, sobre todo las arcillas tienen ese detalle, ¿sí? Entonces lo más recomendable realmente cuando se hagan prácticas así es ir un día antes, cribar su muestra, llevar su recipiente y echarle agua y ahí dejarla. Para el otro día que les toque la práctica, ahora sí ya empezar desde un valor más cercano a la realidad, y sabemos que todo nuestro material ya absorbió esa agua que le acabamos de echar. Todo el material va a tener la misma consistencia, vamos. Porque como lo hacemos muy rápidamente, no alcanzamos esa consistencia. Y por eso se llama límites de consistencia. Bueno, me metí a la normativa de la Dirección General de Servicios Técnicos. Creo que sí es mejor verla ahí. Me fui a método de muestreo y pruebas nuevamente. Materiales para terracerías, ya lo habíamos visto también en la clase anterior. Ya vimos granulometría, nos vamos a meter a las 7, que es límites de consistencia. Límites de consistencia. Vamos a tener que leer
ahí en el manual ese que está en la UTE, ya vi que es un copy-paste, porque se los dejé que lo hicieran unos compañeros y ya vi que copiaron y pegaron. Pero aquí lo podemos explicar tranquilamente, no hay problema. Dice, estas pruebas, o sea, la de límite líquido y límite plástico, permiten conocer las características de plasticidad de la porción de los materiales para terracerías que pasan la malla número 40, cuyos resultados se utilizan principalmente para la identificación y clasificación de los suelos. Las pruebas consisten en determinar el límite líquido, es decir, el contenido de agua para el cual un suelo plástico adquiere una resistencia al corte de 2.45 kilopascals, 25 gramos sobre centímetro cuadrado. Este se considera como la frontera entre los estados semilíquido y plástico. El límite plástico, o el contenido de agua para el cual un rollito se rompe en 3 partes al alcanzar un diámetro de 3 milímetros. Este se considera como la frontera entre los estados plástico y semisólido. El índice plástico se calcula como la diferencia entre el límite líquido y el plástico. ¿Sí? Es el objetivo de las dos pruebas. La malla del número 40, la copa de Casagrande. La copa de Casagrande. Veamos qué tiene la copa de Casagrande. Tiene una manivela, tiene la copa como tal, aquí la vemos en planta, la copa como tal, la manivela. Tiene un tornillo en la parte posterior y uno en la parte superior. Esos dos tornillos son los que nos van a servir para ajustar la altura de caída. ¿De qué manera lo vamos a hacer? Obviamente, como dijeron en el video, lo vamos a subir a la parte más alta, dándole vuelta a la manivela, dejarlo en la parte más alta. Vamos a introducir el ranurador. Los dos tienen la misma altura de 1 centímetro. Los dos ranuradores en la parte posterior tienen una altura de 1 centímetro. Introducimos la parte posterior del ranurador y vemos que, por ejemplo, pues que está abajo o que está arriba, ¿no? ¿Sí? Que no cumple con ese centímetro. Entonces, lo que se tiene que hacer es aflojar el tornillo ese que está en la parte superior, se afloja. Aflojamos hacia la izquierda, ¿sí? Se afloja. Y con el tornillo que está en la parte posterior, que está conectado a un, ¿cómo le podríamos llamar? Es una placa con una canaleta en el centro. Entonces, si le damos vuelta a este tornillo, no sé si se vea, yo lo estoy señalando ahorita con mi cursor, con mi flecha. Ese tornillo, si le damos vuelta hacia la derecha, sube la copa, porque se va desplazando aquí se ve la canaleta, miren, aquí se alcanza a ver, se va desplazando, y si le damos vuelta hacia la izquierda, baja. Entonces ya cuando nosotros obviamente dejamos el ranurador ahí dentro, ya cuando vemos que llegó al centímetro de altura de caída en el centro de la copa, cerramos el tornillo de la parte superior fuertemente y colocamos nuestra copa apoyada en la base, que es una base de mica, ¿no? Aquí también lo estamos viendo de esta manera, vean. Aquí está el tornillo superior, es el que tenemos que aflojar, y aquí nos está hablando de un tornillo de ajuste. Con ese tornillo de ajuste, con ese le damos altura, bueno, sí le damos altura, hacia arriba o hacia abajo. Aquí está el ranurador que más comúnmente se usa, que como ustedes ven en los videos no aparece, es el ranurador plano, ¿sí? El ranurador plano, pues aquí dice que tiene una altura, aquí en la parte posterior de 10 milímetros, 1 centímetro, y otro factor o valor importante, vean, desde la punta hasta donde termina la punta, son 8 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros colocamos, por ejemplo, el material dentro de la copa, nos recomiendan que el espesor del material dentro de la copa sea como de 10 milímetros, ¿sí? De 10 milímetros, 1 centímetro, de 10 milímetros, para que al momento que pasemos el ranurador, nos traigamos una pequeña porción con el ranurador plano. El ranurador plano, como les comentaba, se utiliza en suelos finos, cohesivos, ¿sí? Que contienen nada de arena, vamos a decirlo así. Y el ranurador curvo es para materiales más arenosos, que es más difícil exactamente que se haga esa ranura, ¿sí? Y pues como ustedes ven, es más sencillo de hacerlo, ¿no? Que también tiene su detalle, pero siempre es más sencillo. Ese es el que se usa para suelos finos y tiene 8 milímetros de la punta aquí. Obviamente, si tenemos un grosor muy grande, pues al momento que pasemos el ranurador, se va a venir el material y eso nos está indicando exactamente que tiene un grosor muy alto, pues, que no es el adecuado. ¿Qué pasa cuando tenemos un exceso de material ahí en nuestros taludes? Que con poquitos golpes, por el peso del material,
pues se va a cerrar con pocos golpes. Ustedes vieron que fue lo que le pasó al del video. Ni siquiera sabía dar bien los golpes, para empezar. No daba 2 golpes por segundo, sino que como que se le atoró. Y luego lo estaba haciendo muy despacito, pero se le cerró como con 3 o 4 golpes, no con más. Y una de las causas puede ser esa, que el peso de los taludes es tan grande que se cierra antes de tiempo. Ahí el ensayo ya no es representativo. Pero también, ¿qué pasa cuando pasamos el ranurador y no nos traemos nada de material? Nos está indicando que nuestro espesor es muy pequeñito y no tienen la suficiente fuerza los taludes. Podemos estarle dando golpes y golpes y golpes y golpes y golpes, y a lo mejor ya tiene la fluidez adecuada, pero no tiene la fuerza suficiente para unirse esos 13 milímetros que nos marca la normativa, ¿no? Eso era lo que yo les quería comentar con respecto a los ranuradores. Este ranurador plano es para materiales plásticos, vamos a decirlo así, o finos, muy finos, y el ranurador curvo es para materiales arenosos. Aquí ni siquiera aparece en la normativa, ni siquiera aparece el ranurador curvo, ¿sí? Nada más aparece este ranurador plano, ¿verdad? Pero es más fácil trabajar con el curvo. Y yo creo que aquí lo que tendríamos que hacer es irnos a la normativa de ASTM. Ahí son los meros petateros. Ahí están todos los equipos, que la primera parte, antes de cada prueba se verificará que la altura de caída de la copa de Casagrande sea de 1 centímetro, utilizando para ello el mango calibrador de ranurador que tiene precisamente esa dimensión. Si la altura de caída es diferente, el aparato debe corregirse mediante los tornillos de ajuste. Ya les dije cuáles son. Dice, se separan aproximadamente 250 gramos de acuerdo con lo indicado, se obtiene y se registra la masa del material. Se coloca el material separado en un recipiente apropiado, se le agrega el agua necesaria para saturar el material y se deja reposar durante aproximadamente 24 horas en un lugar fresco, cubriendo el recipiente con un paño. Se mantendrá húmedo a fin de Bueno, seguimos descubriendo la verdad. No es la verdad absoluta, pero más o menos es lo que se debe hacer. Sí, entonces nos recomiendan eso, ¿no? Que se deje saturando durante 24 horas. Sí, es lo que nos recomiendan. Dice, de la fracción del material preparada, se toma una porción de 150 gramos que se coloca en la cápsula de porcelana, donde se homogeniza utilizando la espátula. En la copa de Casagrande previamente calibrada, se coloca una cantidad suficiente de material para que una vez extendido con la espátula se alcance un espesor de 8 a 10 milímetros en la parte central de la copa, considerando lo siguiente. Para evitar que el material colocado sobre la copa sea insuficiente, es conveniente poner una cantidad ligeramente mayor y eliminar el sobrante al enrasarlo con la espátula. Para extender el material se procede del centro hacia los lados, sin aplicar una presión excesiva. Aquí también yo les doy una recomendación. La copa nunca debe estar en lo alto, ¿sí? Siempre debe estar apoyada en la base, porque de lo contrario pues se nos vuelve a descalibrar, ¿no? Cuando le apliquemos la presión con la espátula, como dice aquí, ¿sí? Mediante una pasada firme de ranurador se hace una abertura en la parte central del material
contenido en la copa, para lo cual el ranurador se mantendrá siempre normal a la superficie. La ubicación, forma y dimensiones que tendrá la ranura en su parte central se ilustran en la figura 4 de este manual. Bueno, ahí lo está ranurando y esa es la figura 4. Esa es la forma que debe tener la ranura en el material. Inmediatamente después de colocado y ranurado el material, se acciona la manivela del aparato para hacer caer la copa a razón de 2 golpes por segundo y se registra el número de golpes necesarios para lograr que los bordes inferiores de la ranura se pongan en contacto en una longitud de 13 milímetros. Eso es lo que tenemos aquí, ¿no? Después de golpear la copa. Ya se pusieron en contacto a raíz de 13 milímetros. Logrado lo anterior, se toma con la espátula aproximadamente 10 gramos de material de la porción cerrada. Ya vieron cómo también en el video. Y para determinar su contenido de agua. El contenido de agua, pues todos lo sabemos hacer. Una vez que se ha tomado la porción requerida para la determinación del contenido de agua, el material restante se integra a la cápsula de mezclado y se lava y seca la copa y el ranurador. Le vamos a agregar otra poquita más de agua a ese material, unas cuantas gotitas. Lo volvemos a homogenizar y volvemos a repetir ese proceso. Esto se debe hacer cuando menos debemos tener cuando menos 4 contenidos de humedad, 4 puntos, ¿sí? Pues nos recomiendan uno que cierre a más de 30 golpes, uno que cierre a más de 30 golpes, uno que cierre entre 20 y 30 golpes, ¿sí? Uno que cierre entre 15 y 20 golpes y uno que cierre entre 10 y 15 golpes. 4 puntos, miren. 1, 2, 3, 4. Como les vamos a ir incrementando la cantidad de agua, pues el contenido de humedad va siendo mayor a menor número de golpes. Esa está más sencilla porque ahora sí que es puro contenido de humedad, ¿no? Tenemos esta tablita por llenar. Si ustedes tienen alguna duda, me dicen. La primera columna trae el número de golpes. En la siguiente columna trae el número de la cápsula. Normalmente ahí en el laboratorio usamos cápsulas de aluminio. Aquí le llaman vidrio de reloj. Anotamos el peso de la tara más el suelo húmedo, 23.03. El peso de la tara más suelo seco, 21 gramos. La masa del agua, pues es la diferencia, ¿no? 23.03 menos 21, 2.03. El peso de la cápsula, 13.63. El peso del material seco, que sería 21 menos 13.63. Y pues hacemos la fórmula del contenido de humedad, que es el peso del agua, que fueron 2.03, entre el peso de los sólidos, 7.37, multiplicado por 100. 2.03 entre 7.37 por 100. 27.5. Entonces les digo, son 4 puntos. Vamos a tener en el eje de las ordenadas contenidos de agua en escala aritmética. En escala aritmética. Les decía yo a los compañeros del grupo de ayer que para que nuestra curva se nos extienda, no es necesario empezar de cero. Si vemos que nuestro primer contenido de humedad fue de, por ejemplo, aquí, de 34, ¿sí? Nuestro primer contenido de humedad del material que cerró a más golpes, a 34 golpes, el contenido de humedad fue de 27.5. Entonces no es necesario empezar de cero, ¿sí? En este caso ellos pues, lo hicieron, obviamente lo hacen bien, empezaron de 25%, ¿sí? Y el primer punto, aquí lo tenemos. Cerró a 32 a 34 golpes y este es su contenido de humedad. El otro punto cierra a 29 golpes, 22, 24, 20, a 28 golpes y este es su contenido de humedad, ¿sí? Entonces, nuestros puntos son número de golpes contra contenido de humedad. Con esos 4 puntos, vamos a trazar nuestra curva de fluidez, la curva de fluidez. Y donde nuestra curva de fluidez corte con 25 golpes, nos vamos hacia el eje de las ordenadas y ahí vamos a encontrar un contenido de humedad, en este caso de 29%, que es el límite líquido de nuestro material. Aquí lo tenemos, ¿no? El límite líquido de este material es de 29 golpes. Es de 29%, perdón. Es un poquito menos, pero pues otra vez volvemos a lo mismo. No hay gran diferencia, ¿no? ¿Alguna pregunta del límite líquido?
¿Sí están ahí todavía? Profe, Sí, que entonces Sí. el ranurador curvo se sugiere utilizar para suelos que son un poco más granulares, ¿no? Como Y arena. más arenosos, porque si a ese le metes el ranurador plano, se viene toda la muestra, porque como tiene arenisca, no se Ajá, adhiere correctamente a la copa. no tiene cohesión. No tiene cohesión exactamente, no se adhiere de manera adecuada a la copa, entonces por eso es más recomendable el ranurador curvo. Ese realmente para eso se ideó, para suelos arenosos. Sí. Sí, y es por esa razón que te digo, no se adhiere, entonces le metes el ranurador plano, pum, se viene toda la muestra. Y en cambio el material que es cohesivo, le metes el ranurador plano, la misma cohesión hace que se pegue a la copa y nada más ranure. Sí. ¿Vale? Pues, profe. ¿Alguna otra pregunta? Profe, Sí, compañera. vi una fórmula donde se podía aplicar, pero con solamente hacer una... Ahorita la vamos a ver ahí en las prácticas que tenemos ahí en la UTE. Ah, bueno, Eso es para expertos, así como tú lo comprenderás. pero solamente se hace uno, ¿no? Un solo punto ¿Y cómo se entre 20 y 30 golpes. De una vez les digo, ya para gente que ya conoce muy bien cómo se hace ese tipo de trabajos. Anteriormente las normas del 83, son 83, 86, las normas de la SCP, daban esa recomendación, ya ahora ya no la dan, me imagino que sí fallaba algo. Daban la recomendación de que si pues tenías cierta experiencia y habilidad, podrías hacer el límite líquido con un solo punto que cerrara entre 20 y 30 golpes, ¿sí? A ese punto, por ejemplo, en este caso sería, vamos a hacer el ejercicio, ahorita les digo la fórmula. Nuestro punto que cerró entre 20 y 30 golpes fueron 28 golpes. Y el contenido de humedad fue de 28.6. Vamos a ver si nos da lo mismo, ¿no? Aquí con la fórmula esta que les digo. La fórmula dice lo siguiente. Dice, el límite líquido con un solo punto es igual al contenido de agua, que en este caso sería 28.6, ¿sí? 28.6 por N, que sería el número de golpes a los cuales cerró, N entre 25, ambos, n entre 25 elevados a la punto 12. A ver, calculen, a ver cuánto nos da. Límite líquido igual a W, que vale 28.6. Yo también lo voy a hacer, ¿eh? Para que no digan que toda la chamba se los dejo a ustedes. 28 fue el número de golpes a los cuales cerró. 28 entre 25 elevado a la punto 12. Les voy a ganar para ganar mi punto. 28 entre 25. 29. Elevado a la punto 12. O sea que sí está. La fórmula sí puede servirnos en un momento determinado por 28.6. 28.99. O sea que con un solo punto también se puede hacer ese límite líquido. Entonces, pues, si ya tienen cierta experiencia y si ya tienen cierta experiencia y les surge la chamba, pues, y se sienten capaces de hacerla con un solo punto, adelante. Profe, ¿puedes repetir la fórmula? ¿Es contenido de agua por qué? Por N, que sería el número de golpes a los cuales cerró, Ajá. entre 25, que ya vimos que es la frontera, pues, del límite plástico con el límite líquido, y ambos Y todo elementos eso elevado a la punto 12. Ah, ok. Punto 12 es la tangente de esta curva. Es la tangente de la curva de fluidez. Sí, para que sepan también de qué están hablando, ¿no? Porque dicen punto 12, y ese punto 12, ¿de dónde lo inventaste? Punto 12 es la tangente de la curva de fluidez. Bueno, ahí en su reporte de prácticas, ya quedamos que esta gráfica la quiero a Excel, ¿sí? La quiero a Excel y aparte van a investigar y lo van a anexar ahí en su reporte de prácticas. ¿Sí me están escuchando, ah? Sí, profe. Vale. Hay otra forma de encontrar este límite líquido. Ya tiene rato que existe, ¿sí? Es por medio de un cono. Quiero que investiguen cómo se hace esa prueba y qué tanta certeza hay. Y ahorita encontraron una cosa buena, ¿no? Que fue exactamente esa fórmula que comentó la compañera Caro. Lina. Viene también ahí en las prácticas, pues también viene eso.
Profe, entonces esta sería pues, la práctica 2, ¿no? Pero, o sea, Exactamente. ¿los datos? Sí, Caro, te digo, lo importante es que le entiendan. ¿Será que los puede hacer más grande para copiarlos? Pero ustedes tienen la norma, mija. Ah, pues sí, ¿verdad? Yo les recomiendo que se vayan a la norma. Sí, sí, cierto. No es que no tiene caso que los copiemos ahorita, perderíamos tiempo. Por eso le estoy dejando de aquí, ¿no? Porque de ahí tienen la norma ustedes. Y te digo, lo importante es que le entiendan. ¿Vale? Sí, profe. Vamos a la otra parte, que es el límite plástico, que son los rollitos. ¿Sí? Ya tenemos ahí calibración de equipo, procedimiento de prueba. Vámonos a los rollitos. Al rollo. Determinación del límite plástico. El equipo necesario para efectuar esta prueba es la balanza, el horno, desecador, espátula. De la fracción del material preparado de acuerdo con lo anterior, se toma una porción del tamaño tal que se pueda formar una pequeña esfera de aproximadamente 12 milímetros de diámetro, la que se moldea con los dedos para que pierda agua y se manipula sobre la palma de la mano para formar un cilindro. A continuación, el cilindro se hace girar con los dedos de las manos sobre la placa de vidrio, que es el acrílico que usamos ahí en Meca, ¿no? Para reducir su diámetro hasta que sea aproximadamente de 3 milímetros en toda su longitud. La velocidad del girado será de 60 a 80 ciclos por minuto, entendiéndose por ciclo un movimiento de la mano hacia adelante y hacia atrás hasta volver a la posición de partida. Si al alcanzar un diámetro de 3 milímetros el cilindro no se rompe en 3 secciones, significa que su contenido de agua es superior al del límite plástico. En tal caso se junta nuevamente todo el material para formar la pequeña esfera, manipulándola con los dedos para facilitar su pérdida de agua y lograr una distribución uniforme de la misma, repitiendo el procedimiento, hasta que el cilindro se rompa en 3 segmentos, precisamente en el momento de alcanzar dicho diámetro, el cual se verifica comparándola contra el alambre de referencia. Dicen que un alambre de 3 milímetros. Anteriormente decían que si llegaba a 10 milímetros y no se rompía, pues a 10 milímetros de longitud y no se rompía, teníamos que volver a formar esta bolita. Ahora ya nada más nos piden que sean 3 milímetros de diámetro. Eso es lo importante. Y que en un momento determinado se rompan 3 fracciones. Cuando se rompen esas 3 fracciones, pues también hay que tomar el contenido de humedad. ¿Sí? También hay que tomar el contenido de humedad. Dice, inmediatamente después de que se rompió en 3 fracciones, se coloca sobre un vidrio de reloj los fragmentos del cilindro y se determina el contenido de agua. Para mayor seguridad en los resultados, la prueba se efectuará por triplicado. Y aquí está también el ejemplo. Es un contenido de agua, simple y sencillamente. Igual el peso, el número de la cápsula, el peso de la cápsula con suelo húmedo y un contenido de humedad. Ellos aquí lo hicieron en 3 ocasiones y a esos 3 valores de 14.30, 14.10 y 15.4 le sacaron un promedio, ¿sí? Sumen 14.3, 14.10 y 15.4 y el promedio nos da, pues les da creo el 15%. Y pues por último ya quedamos que el índice de plasticidad es la diferencia del límite líquido menos el límite plástico, ¿sí? 29 menos 15, pues el índice plástico nos da 14. Clasificación del material. Clasifíquenlo. Creo que es una arcilla de baja plasticidad. ¿Crees? Pues debe estar seguro, ¿eh? Porque aquí no es una cuestión de fe. El domingo sí, cuando vayamos a la iglesia sí. Ahí sí es una cuestión de fe. Aquí no. Aquí debemos estar seguros de que es eso. ¿Vázquez? Profe, sí. Eso. Pues aquí, a ver, ¿cuánto nos dio? Nos dio de límite líquido. ¿Cuánto nos dio? Aquí tenemos la carta. Ahí en los apuntes, en los, ¿nos dio de cuánto? De 29, ¿verdad? ¿Nos dio el límite líquido? Ah, pues aquí está, les digo que aquí copiamos, creo, lo del, aquí está, límite líquido, índice plástico de 14.
Sí, como decía el compañero, es una arcilla de baja plasticidad. Eso es lo que tienen que reportar. ¿Sale? Sí, profe. Ok. Pues les digo, este manualito casi más o menos trae la repetición de las normas según veo. Ahí está la curva de fluidez. Aquí lo que hacemos que era un poquito diferente es que también vemos en mecánica de suelos ustedes vieron la contracción volumétrica. Aquí nosotros también en las normas esas que les digo del 83-86 nos pedían esa contracción lineal que se hacía, dice, el objetivo es determinar la reducción en la mayor dimensión de un espécimen de forma prismática. La hacíamos con estos moldes que dice que tenemos aquí. La idea era la siguiente. Medíamos la longitud inicial de estos moldes. ¿Sí lo están viendo, va? Son dos. Sí, profe. De color. Profe. El molde mide interiormente 10 centímetros. Entonces lo que hacíamos era con el material que cerraba entre 20 y 30 golpes del límite líquido, lo llenábamos en 3 capas. Pero primero le echábamos grasa para evitar que se adhiriera el material. Aquí dice gasa, pero no, realmente es grasa. Le echábamos grasa para evitar que se adhiriera el material, una capa de material y lo golpeábamos contra la mesa para que no quedaran burbujas, otra capa de material y lo volvíamos a golpear, una tercera capa de material, lo golpeábamos y lo enrasábamos. No lo metíamos directamente en el horno, sino que lo metíamos sobre del horno para que fuera perdiendo la humedad poco a poco. ¿Sí? En esa temporada de calor, pues no había necesidad ni de meterlo, ni de ponerlo sobre el horno, ¿no? Porque si lo metemos directamente al horno, como pierde muy rápido la humedad, se rompe, ¿sí? Se fractura. Le pasa lo mismo que al concreto. Ustedes saben que el concreto por eso lo curan, para que no pierda tan rápida la humedad y no se agriete, ¿sí? Entonces, ya que después de 24 horas, entonces sí lo metíamos que haya perdido cierta humedad, lo metíamos al horno a que perdiera toda la humedad. Y a las 24 horas nuevamente sacábamos la pastilla y la medíamos, ¿sí? Medíamos la longitud de la pastilla y con ese dato calculábamos la contracción lineal. Anótenla también. Bueno, ahí la tienen, otra vez volvemos a lo mismo. Yo les recomiendo que bajen estos. Siento que no están tan mal porque traen fotografías. Sería la longitud inicial menos la longitud final entre la longitud inicial por 100. Los posibles errores son golpear de manera incorrecta el molde, dejando burbujas de aire, meter inmediatamente las barras al horno, esto hace que se agriete, y realizar mal las medidas. ¿Qué pasa? Aquí también tiene otra ventaja aquí Aquí viene la fórmula que les acabo de dar, por si alguien no la copió de manera correcta. Para el límite líquido, es el límite líquido igual a W por N entre 25 elevado a la punto 12, ¿sale? Es la fórmula que hicimos mención. Y les comentaba, ¿qué pasa o qué sucede cuando nuestro material no podemos hacer rollito? ¿Cómo podemos encontrar nuestro límite plástico? Si no se pueden formar cilindros, el material se reporta como no plástico. ¿Sí? ¿Cómo lo clasificaríamos así, nada más como no plástico? Díganme sí, no, ya nos fuimos, su clase está aburrida, algo así, díganme, ¿no? Para saber que no estoy tan solo. ¿No es fino? A veces tenemos mucho material arenoso, ¿no? Que pasa la malla número 40 y luego no nos permite hacer los rollitos, ¿sí? Se desintegran luego se rompen, ¿sí? Y pues no podemos, como que no es muy representativo. Entonces también la norma esa que les digo, la de 83-86, nos dice, pues en dado caso, para que te des una idea del límite del índice plástico, pues puedes aplicar la fórmula que usaste para obtener la pendiente de la línea A, ¿sí? ¿Cuál es la fórmula para obtener la pendiente de la línea A? Ya me la dijeron ustedes a clases anteriores, por eso lo estoy preguntando. El índice plástico, anótenla. El índice plástico, ahí está. Índice plástico es igual a 0.73 de límite líquido menos 20. Cuando el suelo sea muy arenoso, se reporta el límite plástico y el índice plástico como no plástico. Cuando el límite plástico sea igual o mayor que el límite líquido,
Nunca el límite plástico, nunca el límite plástico debe ser mayor que el límite líquido. Eso también pónganlo como una nota. Nunca de los nunca no nos puede salir un valor de índice plástico negativo. Nunca el límite plástico puede ser mayor que el límite líquido. Algo hicimos mal. Entonces les digo, el manualito pues tiene sus detalles curiosos. A lo mejor ya no se usan, pero en un momento determinado, si alguien se dedica a esto, pues lo pueden sacar de ciertos apuros. No se van a acordar, aquel señor que daba pavimentos nos dijo de esta fórmula. A lo mejor sí la podemos usar aquí en este caso que ya no está, ya tenemos el chamaco atravesado. ¿Vale? Pues como dijo Forrest Gump, no tengo nada más que decir. No sé si tengan alguna pregunta. Ahí está el álbum fotográfico. Ahí estamos homogenizando. Ahí estamos extendiendo nuestro material. Ya lo ranuraron, 2 golpes por segundo. Ahí está ya cerró la ranura. O sea, les digo, pues tiene sus detallitos interesantes. Estamos haciendo límite de plástico, contracción lineal. ¿Preguntas? No, profesor. No, profe. Todo bien. Todo bien. Hoy es el día de las prácticas. Profe, yo tengo una duda. ¿Cuándo se entregan las prácticas? Una clase antes del primer examen parcial que vamos a hacer aproximadamente el día 26 de marzo a las 4 de la tarde. Ah, ok, gracias. O sea que tú me la tendrías que entregar el día 24 de marzo hasta las 12 de la noche. Me la tienes que mandar al correo. Yo les recomiendo que sean todas juntas, ¿no? Les digo, por si me entregan de a una por una, se me va a hacer un desastre. Piensen en mí también tantito, quiéranme, ¿no? ¿Sí? Se los pido, por favor, dijo el Juanga. ¿Va? Profe, sí. Va, después de límites de consistencia, vamos a ir a esta que es bien importante, que ya la conocen también, ya platicamos de ella, ya la usaron en mecánica de suelos, ya la usaron en su proyecto de camino, ya la usaron en sus materias de construcción. Se llama masas volumétricas y coeficientes de variación volumétrica. Es la 1-08, diagonal 03. Eso lo vieron desde Meca 1. Y van a encontrar gran información en el Juárez Vadillo tomo 2. Coeficientes de variación volumétrica. Son de gran importancia. Entonces aquí, como vamos a hablar de método de muestreo y pruebas, vamos a matar 2 pájaros de una pedrada. Vamos a ver qué pruebas ustedes debieron de hacer que ya conocen realmente, que ya conocen pero no se acuerdan, y para qué nos van a servir. Sobre todo esto nos va a servir para resolver el ejercicio número 4 y el número 3. ¿Sí? Estos datos que tenemos, estos métodos de muestreo y pruebas de materiales. Entonces, bien importantes, ¿vale? Dan otra leída en su casa. Vamos a verlos. Dice, objetivo de las pruebas. Ahí por ahí alguien cierre su micrófono porque está oyendo que están comiendo. Estas pruebas permiten determinar las masas volumétricas de los materiales para terracerías, es decir, las relaciones masa-volumen, o sea, peso-volumen, en diferentes estados o condiciones de acomodo, ya sean naturales o artificiales, así como los coeficientes de variación volumétrica al pasar de un estado a otro, ¿sí? Bueno, para efectos de este manual se tendrán las siguientes definiciones. Masa volumétrica del material húmedo es la relación entre la masa total del material y el volumen total del mismo. Anoten esta fórmula. Masa volumétrica del material húmedo. Gamma M igual a peso de la muestra húmeda. La M quiere decir moisture de humedad. WM. ¿Sí? Entre el volumen de la muestra. Masa volumétrica, ya lo usaron, les digo, cuando hicieron su prueba de compactación. Obtuvimos esa masa volumétrica húmeda cuando compactábamos y enrasábamos nuestro cilindro, ¿sí? Entonces pesábamos nuestro cilindro con nuestro molde, pues, con el material contenido en él, y por diferencia de pesos obteníamos el peso de la muestra y conocíamos el volumen del molde, ¿sí?
Ese es uno de los conceptos que ya se deben saber. Ya nada más los vamos a aplicar. Luego dice, masa volumétrica del material húmedo en estado natural. Vamos a hablar de esa primero, que supone que ustedes ya la ocuparon, les digo, junto con la masa volumétrica del material húmedo en estado suelto, para conocer el coeficiente de material volumétrico. Sí me explico qué se entiende por coeficiente coeficiente volumétrico, coeficiente de abundamiento, pues. ¿Sí se entiende, qué se entiende por coeficiente de abundamiento o de esponjamiento? Es cuando pasa un material de un estado natural, ¿sí? Que está en su formación natural, a un estado suelto, que es como lo vamos a ocupar nosotros, ¿no? ¿Sí? Con eso nosotros podemos calcular el coeficiente de abundamiento y en base a ello los volúmenes de acarreo, ¿sí? ¿Cómo obtenemos la masa volumétrica del material húmedo en estado natural? Aquí nos dice dos métodos, ¿sí? Uno que ya vieron en mecánica de suelos, que ya no lo voy a ver. Determinación de la masa volumétrica seca del material en estado natural por el método de la parafina en muestras inalteradas. ¿Por qué? Porque nosotros no usamos muestras inalteradas, ustedes sí hayan mecánica de suelos. Y en un momento determinado, pues lo podemos usar, ¿no? Pero esto ya lo conocen, por eso ya no voy a detener mucho en ello, ¿sí? ¿Sí se acuerdan de esa prueba, no? Sí, profe. Vamos a leerla rápidamente. Dice, este método sirve para determinar la masa volumétrica seca del material en estado natural. Esta masa volumétrica es la que corresponde a la condición que tienen los materiales y en general es la que se refiere al terreno natural sin haber sido removido. La prueba se realiza en muestras inalteradas, extraídas de materiales cohesivos suaves. Esos casi no los ocupamos nosotros en pavimento. Tienen muy poca resistencia, que pueden labrarse sin que se disgreguen y cuyas partículas tengan un tamaño máximo inferior a la malla número 4, ¿sí? El equipo, balanzas, fuente de calor, termómetro, vaso de aluminio, vaso de precipitado, cegueta, marro, cuchillo, hilo de nylon, parafina. Hay dos formas de hacerlo. Uno es con la balanza, dice, se nivela y ajusta a cero la balanza con el hilo de prueba. Por otro lado, se coloca la parafina o mezcla y se le aplica calor hasta que fluya. Se sujeta con el hilo el espécimen labrado. Se coloca el espécimen con el hilo sobre la balanza y se determina su masa. Se toma el espécimen por el extremo libre del hilo y se sumerge brevemente en el vaso con parafina. El espécimen cubierto con parafina se coloca sobre la balanza nuevamente y se determina su peso. Sobre el soporte giratorio de la balanza se coloca centrado el vaso de precipitados que contiene el agua limpia a una temperatura entre 15 y 25 grados. Se nivela y ajusta a cero la balanza. Mediante el hilo se suspende el espécimen en la balanza de tal forma que cuelgue libremente y sin tocar el fondo ni las paredes del vaso, quedando sumergido totalmente dentro del agua, ¿sí? Se determina la masa sumergida del agua del espécimen cubierto con parafina. Se saca el espécimen del agua, se descuelga de la balanza y se elimina totalmente la parafina que lo cubre utilizando el cuchillo. Se determina el contenido de humedad. Empleando otro espécimen distinto, se repiten los procedimientos descritos para tener un valor promedio. Y con esos datos vamos a calcular exactamente primero el volumen de la parafina, el volumen del espécimen, y pues ya como ya tenemos el valor, el peso, pues se calcula la masa volumétrica del material húmedo empleando la siguiente expresión: peso de la muestra húmeda entre el volumen de la muestra por 1000, ¿sí? Para que nos den kilogramos por metro cúbico. Se calcula la masa volumétrica seca del material en estado natural de cada uno de los especímenes con la siguiente expresión: es gamma M, o sea, el dato anterior, peso volumétrico húmedo, entre 100 más W en decimales por 100. Esto ya lo vieron en mecánica de suelos, no lo usamos mucho en pavimentos, entonces, si tienen alguna duda, le dan una leída. Otra forma de determinar esa masa volumétrica en estado natural de muestras inalteradas es haciendo la probeta que ustedes usaron para su prueba de compresión simple y su prueba de compresión triaxial, ¿sí? Ese es el otro método que nos hacen mención aquí. Esto es más sencillo todavía, ¿no? De una muestra inalterada, pues vamos a tomar un espécimen que cortamos, lo empezamos a labrar, sabemos que debe tener una relación de diámetro-altura de 1 a 3, entonces más o menos debe tener una altura de 9 centímetros
por 3 centímetros de diámetro, ¿sí? Más o menos es lo que debe tener. Con eso ya podemos calcular un volumen. A ver, calcúlense el volumen de un espécimen que tiene 3 centímetros de diámetro y 9 centímetros de altura. A mí me sale de 254 centímetros cuadrados. Es un volumen, amigo. 63.61 centímetros cúbicos. 63.61.617 centímetros cúbicos. ¿Sale? Esto lo podemos pesar. Vamos y lo pesamos. ¿No se acuerdan cuánto pesaba su espécimen que labraron ahí en mecánica de suelos? ¿Para cuánto nos gustan? 250 gramos pesa. Calculen su peso volumétrico en kilogramos por metro cúbico. Entonces tiene un volumen 63.62 centímetros cúbicos y un peso de 250 gramos. Un contenido de humedad. Contenido de humedad de 28%. Primero calculen el peso volumétrico húmedo. Gamma M. Gamma M ya quedamos que es el peso del suelo húmedo. 250 gramos. Volvemos a las fórmulas, ¿no? Para que las vean. Debe estar también aquí abajo. Gamma M. Peso del suelo húmedo entre el volumen de la muestra, entre 63.62 centímetros cúbicos por 1000. ¿Cuánto nos da? 250 entre 63.62 por 1000. Ahí nos dio altito. 3.929.6. Sí, profe. Sí, profe. Kilogramos sobre metro cúbico. Calculen ahora el peso volumétrico seco de ese material. Gamma D. 3.929.6 entre 100 más 0.28 por 100. 3.957.58. No tengas miedo. 3.918.60. 3.918.6. Ajá. 3.918.6. ¿Qué unidades? Todos necesitamos unidades. Si no tiene unidades, no sirve para nada, no vale. No se los acepto sin unidades. Todos los reportes deben traer las unidades correspondientes. Porcentaje, gramos, kilogramos, toneladas. Aquí en pavimentos usamos más esto que ustedes están viendo ahorita. Kilogramos por metro cúbico por los volúmenes que se manejan. Yo creo que en mecánica de suelos, cuando aplicaban esto, pues veían más la cuestión de gramos sobre centímetro cúbico. Aquí ocupamos más la cuestión de kilogramos sobre metro cúbico, ¿sale? O toneladas sobre metro cúbico, porque este dato nos va a servir exactamente para calcular los volúmenes de material que vamos a acarrear o que vamos a empujar. ¿Preguntas? No, profe. ¿Seguro No, profe, todas? está bien, Inge. ¿Todas y todos? Bueno, estos dos ya los vieron en mecánica de suelos. El que vamos a ver nosotros aquí en pavimentos, o el que ocupamos más en pavimentos, por la cuestión de que nos podemos encontrar un suelo arenoso y pues no vamos a poder hacer exactamente, no vamos a poder obtener una muestra inalterada, ¿están de acuerdo? Entonces nosotros vamos a usar este caso, determinación de la masa volumétrica seca del material en estado natural por el método del agua. Se aplican materiales a los que no se pueden extraer muestras inalteradas o con partículas de tamaño mayor que la malla número 4, incluso fragmentos de roca, cuando estos están formando capas o estratos de más de 0.40 metros de espesor, ya sea en estado natural, cuando el acomodo que tienen sus partículas es consecuencia de un proceso de la naturaleza, o bien en estado compacto, cuando las partículas sólidas que los constituyen han adquirido un cierto acomodo
por algún procedimiento. Vamos a necesitar picos, palas, barretas, nivel de burbuja, charolas metálicas, lonas auladas, membrana delgada, probetas, balanza. ¿Cómo le vamos a hacer? Vamos a hacer una cala o sondeo, así como ¿sí? Más o menos dice que debe tener como unos 40 por 40 centímetros de lado por lado, 40 por 30, no tiene que ser uniforme, ¿sí? 40 por 30, 50 por 30, según como se pueda hacer. Y una profundidad de hasta donde se pueda excavar, ¿no? 20, 30 o 40 centímetros. Todo el material que se extraiga, pues obviamente lo tenemos que guardar y pesar. Ese va a ser el peso del suelo húmedo. Anótenle, para este ejercicio, peso del suelo húmedo extraído, peso del suelo húmedo extraído, 12.75 kilogramos. 12.75 kilogramos. Fue todo el material que extrajimos. ¿Sale? Sí, profe. De ese material, dependiendo del tamaño de ese material, digamos, si es un material que tiene un tamaño hasta de media pulgada, vamos a tomar una muestra de 250 gramos para el contenido de humedad. ¿Sí? Entonces anótenle. Peso del recipiente para el contenido de humedad, peso del recipiente, 1.5 kilos. Peso del recipiente más suelo húmedo, pues serían 2.05 kilos. Yo creo que nos vamos a tener que volver a reconectar, nada más para terminarlo. Se los voy a dejar de tarea y terminamos los datos, ¿no? Esa muestra, o la secamos ahí en el campo, ¿no? También la podemos secar ahí en el campo. Pues hagan de cuenta que estamos en el campo, ¿eh? Ahí no tenemos horno, pues. Se pone a secar esa muestra en una, no sé, en un comal o en algo, ¿no? Y tenemos el peso de recipiente más suelo seco, 1,800 gramos. Peso de recipiente más suelo seco, 1,850, perdón. 1,850 gramos. ¿Sí? Profe, Bueno. ¿cuál era la del peso del recipiente más suelo húmedo? 2.05 kilogramos. Ok, gracias. Va. Bueno, al agujero, vamos a llamarle así, ¿no? Al agujero que hicimos, le vamos a colocar este hule, esta membrana, ¿sí? Esta membrana. Y entonces, al colocarle esta membrana, la vamos a llenar con agua, ¿sí? Dice membrana de plástico colocada para medir el volumen de la cala. Entonces ya colocamos la membrana de hule en la parte inferior y en las paredes del sondeo. Vamos a agregarle agua. Para eso ocupamos botes o normalmente son probetas, ¿no? Aquí nos hablan de unas probetas graduadas, probetas de plástico con capacidad de 1 litro. Y vamos a llenar nuestra cala con agua, ¿sí? Con esa agua, pues obviamente vamos a obtener el volumen de ese sondeo. Entonces, la cantidad, anótenle, la cantidad de agua necesaria para llenar la cala es igual a 10.92 litros. 10.92 litros. Entonces, nos queda de tarea ya para cerrar ahora sí esto, calcular el peso volumétrico seco en estado natural de ese material que teníamos ahí. Las fórmulas son las mismas, ¿sí? Ahí están. Ahí las tienen en la norma, pero son las mismas, véanlas, ¿sí? No cambian. ¿Preguntas? No, profe.
Todos veremos el lunes, primeramente Dios. Tienen para entretenerse el fin de semana. No tengan malos pensamientos. Vayan a misa. No, oigan misa, pues. Oigan misa aquí por el internet, aunque sea. Sí, les voy a preguntar el evangelio el lunes. Vale. Cuídense, nos vemos. Profe, nos vemos, gracias. Gracias. Nos vemos, profe. Buen fin de semana. Igualmente.